Hermanos, pueden ir tomando su lugar, hermanos. Hoy en esta tarde o más bien en este día, hermanos, pues Dios me da la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes y pues estoy contento, hermanos, porque no había visitado esta iglesia. Bueno, sí había venido, pero no en un día de sábado, hermanos. Y pues me da un gusto pues conocerle a cada uno de ustedes, hermanos, y también pues exponer la palabra de nuestro Dios. Hoy en este día vamos a mirar mi predicación de esta tarde, hermanos, se titula Como cartas leídas. Y vamos a ir mirando, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios. Los quiero invitar a que busquemos allá en segunda a los Corintios, hermanos, en el capítulo 3, segunda a los Corintios, capítulo 3, y vamos a darle lectura, hermanos, en el versículo 2 y versículo 3 solamente. Le voy a dar lectura yo, hermanos, ustedes con su mirada van a poner su mirada en esa lectura. Dice así, le voy a dar comienzo desde el versículo 1, hermanos, hasta el versículo 3. Dice: ¿comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice allí en el versículo 2: nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letras de Cristo, administradas de nosotros, escritas no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, antes de pasar al tema, hermanos, quisiera preguntarles, hermanos, hoy en este día, hermanos, pues a través de, ya no se hacen aquellas cartas que se hacían antes, ¿verdad? Ahora, pues en este día ya la ciencia ha avanzado, tenemos pues prácticamente un celular y por ahí nos mandamos algún mensaje, algún texto, hermanos. Pero todos los que tal vez que somos un poquito ya más, no voy a decir avanzados de edad, hermanos, pero los que tenemos un poquito de edad más, pudimos tener, pues, o llegar a ese momento de usar alguna carta, ¿verdad? Pero les voy a preguntar, hermanos, ustedes cuando recibían esa carta, ¿qué querían recibir? ¿Alguna respuesta o saber algo de su familiar favorable, o qué querían recibir, hermanos? Una buena noticia, ¿verdad? Pues en este caso, nuestro Dios, a través de estas cartas, también Él quiere recibir alguna buena noticia de nosotros, hermanos. Y esas cartas, hermanos, que ustedes querían recibir y recibir esas noticias buenas, hermanos, en muchas ocasiones, lo voy a decir así, tal vez nuestros familiares en aquel tiempo usaban esa carta. Tal vez los que estaban, por ejemplo, en Estados Unidos, hermanos, llegaba esa carta y tal vez la esposa ya esperando también pues algo de dinerito ahí metido, ¿verdad? Porque era la única forma, hermanos, que lo podían recibir. Y eso era agradable a las familias, porque recibían de ello, hermanos, esa buena noticia, pues esa ayuda. Así nuestro Dios también, hermanos, a través de estas palabras que podemos mirar aquí, dice ahí la escritura que leíamos, que nosotros somos esas cartas, hermanos. Dice: nuestras letras sois vosotros, escritas en vuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, hermanos. Nuestra mirada, hermanos, de la gente de allá afuera, o la mirada de la gente de allá afuera, siempre está en cada uno de nosotros. ¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento, hermanos, en nuestro diario vivir? Si hacemos algo malo, prácticamente, como ellos saben que somos
o nos allegamos a una iglesia, hermanos, luego somos señalados. Este hermano va a la iglesia, pero ¿cómo es su comportamiento? Y nosotros dejamos ver en cada uno de nosotros nuestro comportamiento, cómo somos, hermanos. Y aquí también algo muy importante que dice, mas con el Espíritu del Dios vivo, hermanos. Nuestro Dios nos ha dado ese Espíritu a cada uno de nosotros. Tenemos esa esencia de parte de nuestro Dios. Nos la hace llegar a cada uno de nosotros. Nuestro comportamiento, hermanos, entonces debe ser diferente, hermanos. Como les decía, hermanos, en este caso, ¿quién sería el remitente de estas cartas, hermanos? ¿Quién sería, hermanos? Viene siendo nuestro Dios, hermanos. ¿Y quiénes son las cartas, hermanos? Somos nosotros mismos, hermanos. Como les decía un momento, ¿qué vamos a dar nosotros? ¿Qué comportamiento o qué van a mirar las gentes en cada uno de nosotros? Dice, ¿quién es el destinatario, hermanos? A nosotros, ¿a dónde somos dirigidos a nosotros, hermanos? Cada uno de nosotros, ¿hacia dónde nos dirigimos? Dice la palabra de nuestro Dios prácticamente que somos puestos al mundo, hermanos. ¿Para qué somos puestos al mundo cada uno de nosotros? Para dar esas buenas obras, para que el mundo mire lo que hacemos nosotros y por medio de ello, hermanos, puedan ellos recibir salvación. Pero si no miran nada en nosotros, hermanos, ¿qué podemos dar? Nuestro Dios nos manda ya y Él quiere que nosotros, por medio de nosotros, hermanos, vean algo. Dios nos ha dado su Espíritu. Tenemos ese poder, hermanos, o más bien deberíamos tener el cuidado, hermanos, de poder transmitir algo bueno a las personas de afuera, hermanos. Porque si nosotros no lo hacemos así, entonces ¿quién lo va a hacer, hermanos? Tenemos esa recomendación de nuestro Dios. Entonces, ¿quién es el destinatario? Pues nosotros vamos al mundo, hermanos. Somos prácticamente allá vamos al mundo para que nosotros podamos dar ese buen ejemplo. Dice, ¿con qué se escriben las cartas, hermanos? ¿Con qué son escribidas esas cartas? Dice que son escribidas con el Espíritu de Dios. Les voy a decir algo, hermanos, cuando nosotros nos arrepintemos de todo lo que hemos hecho en nuestro largo vivir, o si vivimos mal y llegamos a un bautismo, hermanos, cada uno de nosotros tiene un cambio en nuestra vida. ¿Y qué recibimos de parte de nuestro Dios, hermanos? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Recibimos ese Espíritu de Dios. Entonces, ¿con qué se escriben esas cartas? Dice con el Espíritu de Dios, hermanos. Cada uno de nosotros tiene ese Espíritu de Dios. Y si lo tenemos, hermanos, debe de haber ese cambio en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, si somos ese destinatario al mundo, hermanos, les voy a decir, imaginemos, hermanos, el proyector en una hoja en blanco. ¿Qué vería Dios en cada uno de nosotros? ¿Qué escribiría Dios que tenemos ahí? ¿Qué escribiría diciendo, el hermano es esto, el hermano es esto? Por ejemplo, tenemos a nuestro hermano Job, hermanos. ¿Cómo era Job, hermanos? ¿Alguien me puede decir cómo era Job? Dice que él era recto y temeroso de nuestro Dios, hermanos. ¿Qué quiere nuestro Dios también en cada uno de nosotros? Que seamos temerosos y rectos delante de Él. Fíjense, hermanos, Él prácticamente se lo entrega a Satanás, hermanos. ¿Y cómo sale Él, hermanos? Sale victorioso, hermanos, sale arriba de todas las pruebas que Él le había puesto Satanás. Él sale prácticamente con esa victoria. ¿Nuestro Dios no se sentiría orgulloso de Él? Y nuestro Dios a nosotros, hermanos, les puedo decir así, nuestro Dios no nos da ese mismo espíritu o ese mismo poder que le dio a Él. Pero ¿cómo nosotros lo recibimos, hermanos?
Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos recibiendo? ¿Cómo nosotros hacemos que ese Espíritu de Dios no se vaya de nosotros? Es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos, tener ese Espíritu de Dios. Por eso les decía, hermanos, si yo pusiera una carta en blanco ahí, ¿qué diría Dios de cada uno de nosotros, hermanos? ¿Escribiría algo bueno? Pongamos a reflexionarnos cada uno de nosotros, hermanos, si somos verdaderamente dignos de nuestro Dios. Porque tal vez como seres humanos, hermanos, nosotros le fallamos día a día a nuestro Dios. No quiero decir con esto, hermanos, que somos malos, ¿verdad? Pero nuestra carne en ocasiones nos gana y hacemos algo o algunas cosas que no están bien delante de nuestro Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Como mirábamos al principio en esas cartas que recibimos, queríamos escuchar algo bueno, ¿verdad? Así nuestro Dios nos manda al mundo, pero también Él quiere recibir algo bueno de nosotros, hermanos. Recibir esa enseñanza que a través de la palabra de nuestro Dios también es lo que hemos cada uno nosotros aprendido. Y si hemos aprendido el amor y la misericordia, hermanos, y el estar bien con nuestros hermanos, debemos de tener algo ya, por ejemplo, escrito en esa hoja, digamos así, que nuestro Dios está escribiendo en cada uno de nosotros, hermanos. Pero si no hay nada, hermanos, que nosotros pudiera mirar nuestro Dios en nosotros, hermanos, quiere decir, hermanos, que necesitamos trabajar mucho en ello. Porque nuestro Dios, hermanos, a través de esa palabra, a través de su Espíritu, Él quiere algo de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, en un sentido literal, hermanos, somos una carta sin obras y sin cualidades, hermanos. Si Dios no está viendo nada en cada uno de nosotros, no tenemos obras y no tenemos cualidades, así como Job, hermanos. Entonces quiere decir que si no hay obras y no hay cualidades, hermanos, tenemos mucho por qué trabajar. Quiero, hermanos, que miremos unos ejemplos que vamos a mirar allá en Hechos, hermanos, versículo 6. Dice en un sentido literal, en un sentido literal, somos una carta en un sentido espiritual, es como una carta rica en contenido, hermanos. Cuando tenemos esa carta rica en contenido, hermanos, lo vamos a mirar en Hechos, les dije, ¿verdad? El versículo 6, hermanos. Y vamos a encontrar algo muy bonito a través de la palabra de nuestro Dios. Allí, hermanos, en el versículo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios, Hechos capítulo 6, versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Había que buscar algunos hombres o obreros, hermanos, alguien que estuviera dispuesto, pero ¿cómo tenía que ser ese hombre, hermanos? Llenos del Espíritu de Dios, hermanos. Y cuando somos llenos del Espíritu de Dios, podemos reflejar, hermanos, cada uno de nosotros nuestras buenas obras. Cuando somos enviados al mundo, las gentes, hermanos, van a mirar en nosotros eso. Pero cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, seguimos viendo, hermanos, en el versículo 5, y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Nada más allí a la primera parte, hermanos. Entonces miramos que Esteban, hermanos, estaba lleno del Espíritu de Dios. Y vamos a seguir viendo en el versículo 9, dice: levantáronse entonces uno de la sinagoga que se llama de los libertinos, cireneos, alejandrinos, y de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, hermanos. ¿Qué pasó en ese momento, hermanos?
Dice que ellos no podían resistir el espíritu que tenía Esteban, el espíritu de Dios, hermanos, porque dice que cuando él les hablaba, aquellos fariseos, aquellos hombres, hermanos, crujían sus dientes pues, como de coraje, hermanos, porque no aceptaban la palabra de Esteban, hermanos. Pero Esteban les estaba diciendo alguna mentira, hermanos. No. Él les estaba hablando conforme a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Pero ellos no aceptaban ese mensaje, esa palabra de nuestro Dios. Y miramos en el versículo 15, hermanos, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como rostro de un ángel, hermanos. Hermanos, miramos una carta rica en contenido, hermanos. Esteban, hermanos. Miramos grande ejemplo que nos da Esteban a cada uno de nosotros. Él estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó en él, hermanos? Estos hombres que no resistieron la palabra de nuestro Dios, ellos mismos lo mataron, hermanos. Pero nosotros, lo que nos interesa, hermanos, es eso, lo que él tenía delante de nuestro Dios, que era lleno del Espíritu de Dios, hermanos. Rápidamente, hermanos, vamos a mirar allá en el primer libro de Samuel, hermanos. No miré el tiempo, hermanos. Bueno, hermanos, me voy a procurar ir un poquito rápido, hermanos. Vamos a ir allá en el primer libro de Samuel, hermanos, en el capítulo 12. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, el versículo es 3, hermanos. 3 al 5, si alguien lo quiere leer, lo encuentra más rápido que yo, hermano, le pueden dar lectura. Amén, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios: aquí estoy a testificar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré. Y entonces dijeron: nunca nos ha calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna. Y ellos respondieron: así es. Amén. Amén, hermano. Sabemos nosotros, cada uno de nosotros, esta historia, hermanos, de Samuel. Dice que él reúne al pueblo, hermanos. Prácticamente estaba reunido todo el pueblo, hermanos. Y él se presenta delante del pueblo y les hace estas preguntas, hermanos. Nosotros, hermanos, en muchas ocasiones, si yo me presentara aquí, hermano, estoy parado aquí, yo les dijera a ustedes: hermanos, ¿qué he hecho yo? Tuviéramos una lista muy grande, ¿verdad? Cada uno de nosotros, de las cosas tal vez malas que hacemos, o tal vez de las cosas malas que ofendemos a cada uno de ustedes, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, eso es lo que nos vamos a mirar cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros estamos mirando grandes ejemplos de estos hombres, hermanos. Y estos ejemplos, hermanos, los miramos en ellos que fueron bien. Pero, ¿qué decimos de nosotros, hermanos? Espiritualmente, ¿cómo estamos? ¿Ofendemos a nuestro hermano? ¿Robamos algo a nuestro hermano? ¿Hablamos de nuestro hermano? ¿O hacemos algo que no está correcto? Hermanos, miramos esta lectura. Dice: aquí estoy a testiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado algún buey, alguno, o si he tomado asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré. Hermanos, nosotros como seres humanos, como les decía al principio, hermanos, en muchas ocasiones fallamos a nuestro Dios. Y miramos la palabra de nuestro Dios, hermanos, y nos hace reflexionar
y analizar nuestra vida, hermanos, cada día. En ocasiones, hermanos, no podemos mirar o no nos dejan mirar las cosas que hacemos mal. Tal vez nosotros pensamos que hacemos mal, pero como les digo, si nosotros nos pusiéramos delante de ustedes y hiciéramos esta pregunta, hermanos, creo que cada uno de nosotros quedaríamos mal. Pero con la voluntad de nuestro Dios, hermanos, y el estar aquí, creo que eso nos hace cambiar nuestra vida y nuestra manera de ser y ser mejores delante de nuestro Dios a través de esta enseñanza, a través de estas palabras, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, dejamos que el Espíritu de Dios, hermanos, se vaya resfriando en nuestra vida, nuestro Dios se va alejando de nosotros, hermanos. Pues voy a invitar a que busquemos Efesios 4:30, hermano. Efesios capítulo 4, el versículo es 30. Alguien que lo vaya encontrando, hermanos, le puede dar lectura. Amén, hermano. Dice, hermanos, entonces dice, y no contristáis el Espíritu Santo de Dios, hermano. ¿Qué es contristar el Espíritu Santo de Dios, hermano? Entristecer. Entonces, hermanos, cuando nosotros entristecemos el Espíritu de Dios, ¿a través de qué lo entristecemos, hermanos? A través de nuestras obras, de nuestros actos, a través de cada una de las cosas que hacemos, hermanos. Entonces, ¿qué va pasando cuando estamos entristeciendo el Espíritu de nuestro Dios? Se va alejando prácticamente de nosotros, hermanos. Y les hago una pregunta, hermanos. ¿De nosotros por sí solos podemos hacer cosas buenas? Tal vez sí, ¿verdad? Pero si tenemos el Espíritu de Dios, ¿qué va a pasar? Nos ayuda a ser mejores, hermanos, porque tenemos esa esencia de nuestro Dios en nuestro ser. Pero cuando dejamos que nuestro Espíritu de nuestro Dios, hermanos, se vaya alejando, tal vez va a ser más difícil para nosotros estar bien con nuestro Dios y con nuestros seres, hermanos, porque nosotros estamos alejando la presencia de nuestro Dios poco a poco, hermanos, con nuestros actos, con nuestras acciones, como lo digo, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros, si queremos hacer como estos hombres, como Esteban, como Samuel, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? En vez de entristecer el Espíritu de Dios, ¿qué debe de ser? Debemos de ir trabajando día por día y hacer que ese Espíritu de Dios que tenemos cada uno de nosotros no se aleje de nosotros. Decía el rey David, no permitas que tu Espíritu se aleje de mí. Porque él sabía, hermanos, y reconocía que al llegar ese momento, que el Espíritu de Dios se aleje de él, ¿qué pasaría, hermanos? Estaría prácticamente como Saúl. Saúl le fue alejado el Espíritu de Dios y a pesar de eso, hermanos, él pedía que él estuviera en él, pero Dios ya no lo dejó, hermanos. ¿Qué pasó en él, hermanos? ¿Hizo lo recto delante de nuestro Dios después, hermanos? ¿Fue difícil para él? Hermanos, en ocasiones así nos pasa a cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en todo, hermanos. Por eso la palabra de nuestro Dios dice que somos cartas leídas, hermanos. La gente es lo que mira en nosotros. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, hablamos a las gentes, platicamos con ellas. Y tal vez por ese Espíritu, hermanos, podemos convencer a través de la palabra de nuestro Dios a cada uno de ellos. Pero si no tenemos, hermanos, no hay buenas obras en nosotros, no hay algo que nos identifique, hermanos, no lo vamos a poder hacer. Los voy a invitar a que busquemos también, hermanos, Efesios capítulo 1 y el versículo es 13 ahora, hermanos. Alguien que le dé lectura. Efesios 1:13, hermanos. En el cual estabais también vosotros oyendo la palabra
Amén, hermana. Entonces nos decía una parte allí, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. Hermanos, cuando yo les decía, cuando alguien nos escucha o nos mira, hermanos, podemos traerla a esta palabra, hermanos, a esta palabra de verdad, al evangelio de salud, pero a través de nuestra obra, hermanos, a través de lo que puedan mirar en cada uno de nosotros. Si no hay algo en nosotros, hermanos, no podemos hacer eso. No creen en nosotros. Y eso es algo que nosotros nos puede identificar como hijos de Dios, hermanos, a través de cada una de todas nuestras acciones que hacemos. Entonces es importante, hermanos, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando somos sellados de ese Espíritu Santo, hermanos, nosotros no tenemos que tener esa cobardía. Hay un pasaje, hermanos, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, hermanos. Y entonces no debemos de tener temor. Si somos hijos de nuestro Dios, hermanos, se tiene que manifestar en cada uno de nosotros, y a través de esa mirada que ponga alguien en nosotros, hermanos, también sin hablar, sin predicar, pero con nuestro comportamiento, hermanos, también podemos predicar. Pero si no hay algo en nosotros, hermanos, tampoco vamos a convencer. Entonces, hermanos, vamos a mirar algo muy importante, hermanos, también allá en Mateo. Los quiero invitar a Mateo, hermanos, y pongamos nuestra mirada allá en Mateo capítulo 26. Y el versículo es 69 al 75, hermanos. Mateo 26, ¿les dije, verdad? Del versículo 69, hermanos, al 75. Si alguien me puede dar lectura, hermano. Dice, y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada, diciendo, ¿y tú con Jesús en Galileo estabas? Mas él llegó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le dio otra, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Y negando otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar, diciendo, no conozco al hombre. Y el gallo cantó. Y el 75. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús y le dijo, antes de cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Amén, hermano. Entonces, hermanos, miramos que el apóstol Pedro, hermanos, era prácticamente discípulo de Dios, hermanos, ¿verdad? Y en la lectura que teníamos, hermanos, miramos que Pedro le negó, hermanos, pero ¿qué decían aquellas mujeres? Tú también eres de ellos. Pedro les decía, no, yo no soy. Y empezó a hablar palabras, hermanos, que no eran acorde a él. Pero miramos allí, hermanos, una parte dice, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. En ocasiones, hermanos, estamos en la iglesia, hermanos, y queremos nosotros estar en las cosas de nuestro Dios, pero en ocasiones también Satanás nos acecha, hermanos, y negamos a nuestro Dios con nuestras obras, con nuestros hechos. ¿Qué le pasó a Pedro, hermanos? Dice, y el gallo cantó luego. Y dice, entonces, hermanos, cuando Pedro se acordó de que negaría a nuestro Señor Jesucristo, y dice, y saliendo afuera, lloró amargamente. Hermanos, nosotros, tiene que pasar eso en nuestra vida, hermanos, que con nuestros hechos o con nuestras obras hagamos algo malo y neguemos a nuestro Señor Jesucristo.
y padezcamos también ese dolor, ese sufrimiento. Pedro, ¿ustedes creen que sufrió, hermanos, al llegar a nuestro Señor? Dice que él lloró amargamente, hermanos. En ocasiones nosotros así estamos en la iglesia, queremos hacer lo bueno, hermanos, pero en ocasiones nos gana Satanás y tenemos que llorar amargamente, hermanos. Y no quiero decir que con esto Pedro fue alguien que no estuvo en las cosas de nuestro Dios, hermanos. Pero Pedro, podemos mirar que fue un hombre que supo también él, pues corregir sus errores, hermanos. Y nosotros, hermanos, al estar en este lugar, creo que también cada uno de nosotros pues quiere agradar a nuestro Dios, pero hay pruebas, hermanos, que pueden llegar a nuestra vida, hermanos, pero depende de nosotros si nosotros también llegamos a nuestro Dios. No solamente el llegar a nuestro Dios, hermanos, es negar que no creemos, que no le conocemos, sino simplemente, hermanos, con nuestras obras o con nuestras actitudes, hermanos, de no actuar conforme a la voluntad de nuestro Dios, lo estamos negando. Porque al final de cuentas, cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y nos hemos arrepentido, hermanos. Pero en muchas ocasiones también llega esto a nuestra vida. Llegan estas pruebas y negamos a nuestro Dios. Entonces, hermanos, no queremos llorar amargamente. En muchas ocasiones nos llama nuestro Dios o nos vuelve a llamar y nos duele, hermanos. Entonces tenemos que mirar, hermanos, y saber que hoy es el momento, hermanos, de recapacitar y pensar, como les decía, si somos echados al mundo, hermanos, Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, y no solamente en los hombres, hermanos, también en cada una de las hermanas, o en todos, hermanos, nuestro Dios quiere algo también recibir. Él quiere mirar algo en nosotros, en esas páginas, hermanos, que les decía, algo, alguna virtud buena de cada uno de nosotros, hermanos. Y miramos también a través de la Escritura, hermanos. Vamos a mirar Hechos nuevamente, hermanos. Los voy a invitar al capítulo Hechos, capítulo 10, y el versículo es 21 y 22. ¿Alguien que lo tenga, hermano? Hechos, capítulo 10, 21 y 22. Amén. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Amén, hermanos. Entonces miramos, hermanos, ¿qué tenía Cornelio, hermanos? ¿Era del pueblo de Dios? ¿Cornelio era del pueblo de Dios, hermanos? No, hermanos, no era del pueblo de Dios, mas él, hermanos, podemos mirar algo que él puede poner aquí, hermanos, en esa tabla, en esa hoja. Dice, hermanos, Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y que tiene testimonio de la nación de los judíos. Cuando nosotros tenemos ese buen testimonio, hermanos, en el lugar de donde vivimos, hermanos, de las personas que habitan con nosotros, hermanos, estamos dando ese buen testimonio y tenemos algo a favor, hermanos. Y Dios está mirando, hermanos, y está poniendo algo en nosotros ahí. Pero estamos trabajando, hermanos. Aquí Cornelio trabajaba, hermanos. En otra parte dice que era pío y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas, hermanos. Entonces, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios podemos comprender cada uno de nosotros que cuando obramos y hay algo en nosotros, alguna virtud, hermanos, estamos trabajando en las cosas de nuestro Dios y algo está mirando Dios en nosotros, hermanos. Pero
a través de esa carta que somos cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, quiere decir que nuestro Dios está obrando en nosotros, hermanos, pero cuando no hay algo bueno en nosotros, si la gente no mira algo bueno en nosotros, hermanos, entonces es de preocuparnos, porque no estamos dando un buen testimonio, porque somos mandados al mundo, pero al final de cuentas la gente no está mirando nada de nosotros. Entonces, hermanos, podemos reflexionar, y allá en Mateo 5:16, hermanos, ¿qué dice la Escritura, hermanos, ahí? Mateo capítulo 5, hermanos, y el versículo es 16. Dice la palabra de nuestro Dios así, hermanos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Ser esa luz en el mundo, hermanos. Les voy a comentar algo, hermanos. En alguna ocasión estaba yo allá en Estados Unidos, hermanos, y se bajó mucho mi trabajo. Y le dije en una ocasión a mi hermano, dile a tu patrón si me da trabajo los días que yo no trabaje aquí. Y hermanos, me dijo mi hermano, dice mi patrón que puedes venir a trabajar. Y algo, hermanos, quiso cambiar mi vida. Porque yo al llegar a ese lugar, hermanos, después de un tiempo que yo estuve bajo de trabajo, en mi trabajo, llegué a ese lugar y miré a mi hermano. Y él daba ese testimonio, hermanos, como lo miramos aquí. Estuve varios días trabajando ahí con ellos. Trabajaba 2 días en mi trabajo, hermanos, y los otros días los trabajaba allá. Y sus mismos compañeros, hermanos, de mi hermano, en una ocasión llegaron hombres, pues obreros a trabajar, hermanos, que eran nuevos, y se querían llevar con mi hermano. Pero los mismos compañeros les decían, hermanos, con nosotros te puedes llevar, pero con él no. Él es diferente a cada uno de nosotros. Hermanos, y eso me hizo cambiar mi vida y pensar. Yo tal vez en mi trabajo, en donde yo estaba, me llevaba con aquellos compañeros que tenía, y tal vez, hermanos, no miraban eso en mí. Y eso es algo, hermanos, que siempre lo recuerdo de mi hermano. Y me hizo cambiar, hermanos. En un momento de mi vida me cambié de ese lugar porque ya no hubo trabajo. Y recordé ese momento, hermanos. Y dije, me propuse en mi corazón, en mi pensamiento, ser diferente, hermanos. Ya lo había hecho desde aquel momento, hermanos, pero tal vez con mi comportamiento, con mi actitud, hermanos, que tenía en el otro lugar, eso hace que ya no crea en uno, hermanos. No puedo decir que me portaba mal, hermanos, pero me daba a llevar. Y fue una cosa, hermanos, que llegué a ese lugar, y lo digo así, hermanos, no para vanagloriarme, sino que para que quede ejemplo, hermanos, que podemos cambiar cada uno de nosotros. Llegué a ese lugar, hermanos, y empecé a trabajar con un muchacho, es de San Luis, por cierto, hermanos, y llegué a trabajar con él y me decía, en cualquier momento vas a tomar tú. Le gustaba decir, te invito a tomar, vamos acá. Y me decía, tú eres igual que todos los demás. Y yo le decía, yo no soy igual que todos los demás. Dijo, yo voy a un lugar, me congrego en una iglesia y tengo que ser diferente, porque así nos lo pide nuestro Dios. Hermanos, al pasar de 2 años,
este compañero me dice, ahora veo que eres diferente, dijo, porque tengo 2 años y no te he hecho caer en lo que tú quieres. Y más sin embargo, hermanos, yo siempre le hablaba de la palabra de nuestro Dios. Y él tuvo ese cuidado, hermanos, al momento. A veces él mismo me decía, ponte uno de los cantos que tú tienes ahí, que escuchas en tu iglesia. Hermanos, podemos cambiar, hermanos. Y podemos hacer que los gente de afuera miren nuestro comportamiento y ellos puedan glorificar a nuestro Dios. Amén, hermanos. Podemos cambiar cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, allá en Gálatas 2:20, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios así, me voy a ir rápido, hermanos, para terminar. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20, les dije, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, cuando dejamos que Cristo vive en nosotros, somos esas personas diferentes, hermanos. Somos ese cambio. Pero cuando dejamos que nuestra carnalidad o nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir se manifieste en nosotros y no dejamos que nuestro Dios viva en nosotros, hermanos, entonces no estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Pero cuando dejamos que nuestro Dios viva en nosotros, somos otras personas, hermanos. Somos otros seres humanos. Somos verdaderamente hijos de Dios, hermanos. Entonces, podemos mirar, hermanos, que a través de nuestros frutos, en Mateo 7:20, hermanos, ya no vamos a mirar, hermanos, dice, así que por sus frutos los conoceréis. La gente nos conoce, hermanos, con todo lo que hacemos. Pero también dice, más el que hiciera la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Hermanos, el que hace la voluntad de mi Padre. Tenemos una ley, hermanos. Cuando nos regimos conforme a esa ley, hacemos la voluntad de nuestro Dios, nos conducimos y la gente mira algo. Y nuestro Dios también está llenando de cualidades o algo está poniendo en esa carta, hermanos. Entonces, es algo muy bonito, hermanos, cuando nosotros nos dejamos dejar y guiar por nuestro Dios. Dice en Colosenses, hermanos, vestíos pues como escogidos de Dios. Colosenses capítulo 3 y el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, hermanos. Cuando nosotros dejamos vivir eso en nosotros, hermanos, cuando estamos vestidos de nuestro Dios, entonces tenemos esa humildad y esa mansedumbre en cada uno de nosotros, tenemos esa tolerancia, hermanos. Pero cuando no, hermanos, florece nuestra carnalidad y ofendemos y decimos a nuestros hermanos, los calumniamos, entonces, hermanos, ¿qué van a mirar en nosotros, hermanos? No están mirando a alguien lleno del Espíritu de Dios como lo miraban a Esteban, hermanos. Por último, hermanos, quiero que se pongan de pie, hermanos, ya vamos a finalizar. Vamos a mirar allá en Primera de Tesalonicenses, hermanos, el capítulo 5 y versículo 22. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 22 al 24. Dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos le vamos a dar lectura, hermanos. Dice así, apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, apartaos de toda especie de mal. Cada uno de nosotros, hermanos, dice, apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, hermanos. Si nos dejamos que nuestro Dios nos santifique, hermanos, vamos a
a tener ese reconocimiento también de los de afuera del mundo, hermanos, y lo más importante, hermanos, que también de nuestro Dios. Hermanos, pues ojalá, aunque me haya oído un poquito rápido, hermanos, ya es un poquito tarde, discúlpenme, me haya dado a entender, hermanos, que pues lo que podemos escuchar, hermanos, no es algo nuevo, siempre es la palabra de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y sea con cada uno de ustedes.